la ansiedad y las crisis de pánico. Dentro del programa de adversidad y resiliencia emocional, uno de los temas centrales conectados con la construcción de bloques de resiliencia, con la construcción de un carácter fuerte, de un carácter resiliente, tiene que ver con comprender y saber cómo realizar una intervención temprana cuando una persona está pasando por crisis de ansiedad y o pánico. ¿Qué es la ansiedad? Muchas personas experimentan en algún momento la ansiedad, que es un sentimiento que provoca un estado de alerta y posteriormente nos lleva a un estado de alarma y resistencia, que es observable a través de señales como el miedo, como un ritmo cardíaco acelerado. Cuando las personas describen su ansiedad, pueden decirnos que se sienten ansiosas, estresadas, enloquecidas, aterrorizadas, nerviosas, al límite, incluso pensando que están experimentando un ataque al corazón. Se muestran preocupadas, tensas, abrumadas o molestas. Aun cuando todos padecemos del estrés y la ansiedad puede ser parte de nuestra vida cotidiana, es un estado desagradable. Puede ayudarnos en la fase de alerta a prepararnos para la acción. Pero cuando es parte de nuestro día a día, entonces se convierte en un problema. La ansiedad puede variar en cuanto a su severidad. Puede ser más o menos severa, persistente e interferir también más o menos en actividades como estudio, trabajo, relaciones familiares, sociales, etcétera. Cuando no se trata, continúa causando dolor y angustia, afectando nuestro desempeño. En los adultos, la ansiedad se muestra como una preocupación general, pero también puede estar conectada con miedos sociales, con fobias. A cualquier edad, la ansiedad se conecta con altos niveles de angustia y miedo. La necesidad de evitar situaciones u objetos temidos. La persona con trastorno de ansiedad sobreestima la amenaza de una situación que temen, la sobredimensiona, así como su capacidad para responder ante ella. Pueden aumentar el riesgo de depresión de una persona y llevarla a la depresión grave. Cuando, por ejemplo, el trastorno de ansiedad se convierte en trastorno de pánico, puede incluso asociarse con intentos de suicidio y aumentar entonces ese riesgo. Este tipo de trastorno tiende a ser más común en mujeres que en hombres, estimándose la prevalencia en un 54% en las mujeres y un 46% en los hombres. Aproximadamente el 18% de los adultos en edades comprendidas entre 18 y 54 años en los Estados Unidos refieren haber pasado por un trastorno de ansiedad en un año determinado. Estos trastornos tienden
a comenzar en la infancia, la adolescencia o la adultez temprana. Ahora, hay diversos trastornos de ansiedad. ¿Qué podemos decir sobre la prevalencia de estos trastornos? La fobia específica la padecen un 10.1% de los adultos afectados por la ansiedad. El trastorno de ansiedad social, anteriormente llamado fobia social, por el 8%. El trastorno del estrés postraumático, el 4.7%. Trastorno de ansiedad generalizada, 2.9%. Trastorno de pánico, 3.1%. Trastorno obsesivo compulsivo, 1.2%. La agorafobia sin pánico, 1.7%. Y cualquier trastorno de ansiedad, 21.3%. De ahí entonces vemos que el trastorno de ansiedad más común se refiere a las fobias. Fobias específicas como fobia a las alturas, a estar en lugares oscuros, cerrados, a animales, fobia al agua, fobia a la muerte. Hay más de 300 fobias descritas. De ahí entonces que este es el tipo de trastorno de ansiedad más común. Según el Instituto Nacional de Salud Mental en Estados Unidos, más de una de cada 4 personas tiene un ataque de pánico en algún momento de su vida. Esto es, más del 25% de las personas experimentan un ataque en el transcurso de su vida. Pocos continúan teniendo trastornos repetitivos y menos personas desarrollan trastorno de pánico o agorafobia. ¿Cuáles son los síntomas y signos de la ansiedad y los trastornos de ansiedad? Bueno, cuando hablamos de pensamientos, encontramos en este trastorno pensamientos acelerados o mente en blanco, disminución de la concentración, disminución de la memoria, indecisión, confusión, sueños vívidos. En la parte afectiva, miedo y preocupación excesiva o poco realista sobre eventos pasados y futuros. Irritabilidad, impaciencia, enfado, sentirse con los nervios de punta, nerviosismo, tener una sensación de peligro inminente, pánico o fatalidad. En el plano conductual, estas personas evitan situaciones, muestran un comportamiento obsesivo o compulsivo, angustia frente a escenarios sociales, alteración del sueño, mayor uso de alcohol u otras drogas. Evitan personas, lugares o situaciones que desencadenan ansiedad. Desarrollan ciertos rituales, a veces repetitivos, diseñados para protegerse del miedo o la preocupación. En cuanto a la apariencia, muestran inquietud o tensión con dificultad para relajarse. Aumento frecuente de las palpitaciones y dolor en el pecho. Dificultad para respirar y respiración rápida. Esto es hiperventilación. Sudoración, mareos, entumecimiento, temblores o sacudidas, problemas gastrointestinales, dolores y molestias. ¿Qué tipos de trastornos? No hay un solo tipo de trastorno de ansiedad. Hay muchos tipos diferentes de trastornos de ansiedad según la Asociación de Psicología Americana. Se diferencian por los tipos de situaciones o cosas por las que la persona se siente ansioso y el tipo de creencia que puede aumentar su ansiedad. Los principales tipos son el trastorno por el estrés postraumático, el trastorno de ansiedad social o fobia social, la agorafobia, el trastorno de ansiedad generalizada y el trastorno de pánico. Estos son, digamos, los más comunes. Ahora, el trastorno de pánico.
Para comprender el trastorno de pánico es importante distinguir entre un ataque de pánico y un trastorno de pánico. Algunas personas tienen periodos cortos de ansiedad extrema, llamadas ataques de pánico. Un ataque de pánico es una oleada repentina de aprehensión intensa, miedo o incluso terror. Estos ataques pueden comenzar repentinamente y desarrollarse rápidamente. Este miedo intenso es inapropiado según la situación o la circunstancia en la que la persona se encuentra, apareciendo una variedad de síntomas físicos que incluyen frecuencia cardíaca acelerada, sudoración, sensación de dificultad para respirar, náusea y sensación de estar desconectado de la realidad. Alrededor de una cuarta parte de la población sufre un ataque de pánico en algún momento de su vida. Sin embargo, tener uno o varios ataques de pánico no significa necesariamente que una persona desarrolle un trastorno de pánico. Alguien que experimente al menos 2 ataques de pánico inesperados y luego esté persistentemente preocupado por posibles futuros ataques de pánico o por perder el control, este puede ser diagnosticado con trastorno de pánico. Es más probable que ocurra después de los 20 años. De ahí, como decía, existen otros trastornos como la agorafobia, que consiste en evitar situaciones en las que la persona teme que puede tener un ataque. El trastorno de ansiedad social, la persona teme situaciones en las que pueda ser observada y juzgada por otros. En Estados Unidos, una de las fobias, por ejemplo, más comunes es el miedo a hablar en público. Ahora hablábamos de las fobias específicas y decía que hay más de 300 fobias identificadas. ¿Qué causa el trastorno de ansiedad? No tiene una causa única, como la mayoría de estos trastornos. Se combinan factores biológicos, psicológicos, sociales. Los cambios en el comportamiento, emociones, pensamiento y el bienestar que constituyen los signos de un trastorno de ansiedad ocurren por muchas razones, incluso el efecto de un trauma o el abuso. Factores de riesgo que pueden promover, estimular el trastorno de ansiedad. Son más sensibles a las personas, a los lugares y a los eventos que los rodean, a las personas que tienen un carácter nervioso, un carácter primario, porque tienen una mayor profundidad emocional. Estas personas tienden a ver el mundo como una amenaza, tienen antecedentes ya de ansiedad, usan el alcohol y han tenido una experiencia traumática. Estos pueden ser factores de riesgo. Las experiencias infantiles adversas pueden aumentar el riesgo de ansiedad. Algunos factores familiares pueden aumentar el riesgo de ansiedad, como por ejemplo una infancia difícil, donde por ejemplo ha habido abuso físico, emocional o sexual, negligencia o exceso de rigurosidad. Antecedentes familiares que impliquen pobreza intergeneracional, dificultades para prepararse y obtener un trabajo, antecedentes familiares de este tipo de trastorno, el uso de alcohol por los padres, la separación o incluso el divorcio. Estos son factores de riesgo. Trauma y trastornos de ansiedad. El trauma está muy relacionado con la ansiedad, aunque no todas las personas con un trastorno de ansiedad tienen antecedentes de trauma. El trauma puede desencadenar ansiedad. Y las asociaciones pasadas con el trauma, especialmente las experiencias infantiles,
pueden volver a desencadenar los síntomas a lo largo de la vida de una persona. Es muy importante el poder ayudar a este tipo de personas y para ello tú debes estar informado. El Consejo Nacional de Salud y Bienestar en Estados Unidos ha desarrollado un modelo de intervención temprana y ellos entrenan a personas en este modelo que se llama redes en español, que son básicamente 4 pasos, siendo el primero el estar atento de señales que puedan involucrar el que la persona tenga pensamientos suicidas o quiera hacerse daño. De ahí, en segundo lugar, la importancia de escuchar sin juzgar, el dar información con respeto, el estimular el uso de la ayuda profesional adecuada y el sugerir estrategias de ayuda y de apoyo frente a esta situación. Ahora, ataque al corazón o ataque de pánico. Tuve uno de mis hijos en una situación que parecía mostrar los síntomas de un ataque al corazón. Al llevarlo al hospital lo examinaron y me expresaron que había sido un ataque de ansiedad. A veces estos síntomas pueden semejarse, pueden parecerse. Esto es especialmente desafiante si la primera vez que una persona experimenta estos síntomas, la persona los confunde. Ahora, ¿cómo acercarnos a una persona que está pasando por un ataque de ansiedad? Hable con la persona acerca de su preocupación por su ansiedad. Encuentre un momento y espacio adecuado donde ambos se sientan cómodos. Si la persona no inicia una conversación con usted sobre cómo se siente, debe decirle algo. Respete la privacidad y mantenga la confidencialidad, de lo que la persona le dice. Tómese el tiempo para escuchar antes de tratar de analizar los posibles cursos de acción. Dé información con respeto. Existen tratamientos disponibles en los casos de ansiedad. Los estudios muestran que la medicación combinada con la psicoterapia es un enfoque de tratamiento eficaz para los trastornos de ansiedad. En cuanto a la psicoterapia, el tratamiento de elección para muchos trastornos de ansiedad es algún tipo de psicoterapia en donde la persona puede aprender técnicas específicas y aplicarlas cuando se desencadenan los síntomas del trastorno de ansiedad. En el campo de la psicología, la terapia cognitivo-conductual es el tratamiento más eficaz para los trastornos de ansiedad. Existen varios tipos de tratamientos con este modelo. Ayuda a las personas a reconocer y cambiar sus pensamientos y acciones distorsionadas que mantienen la ansiedad. También ayuda a aprender a tolerar su angustia por situaciones provocadas por la ansiedad con estrategias eficaces. Puede ser suministrada por un terapista que trabaja individualmente o en un grupo de personas con problemas similares. La prevención de exposición y respuesta, también conocida terapia de exposición, es una forma especializada de terapia cognitivo-conductual. Se trata de exponer gradualmente a la persona a las cosas que le provocan ansiedad. Quiero concluir esta presentación compartiéndote algunas ideas basadas en mi experiencia con este tipo de trastorno. Un aspecto importante que he visto que funciona es tratar de ayudarle a la persona a salir del escenario que está generando o activando ese tipo de estados. Y para ello, la palabra que uso es distracción. Salir de la situación.
cambiar la conversación a un tema completamente diferente, un tema que puede estar conectado con algo que puede ser agradable o de interés para la persona que está pasando por el momento. Cuando tú te conectas, escuchas y a la vez haces preguntas y vas cambiando el tema de la conversación, la persona después de unos minutos empieza a sentir que esa sensación se ha ido. Recomiendo también ejercicios de respiración. Pídele a la persona que cierre los ojos, que respire lentamente, que respire y cuente del 1 al 5, expire contando del 1 al 5. A eso le llamamos la respiración deliberada. Es un recurso para tomar conciencia de su respiración y también es una forma de apartarlo de el tema o escenario que ha activado la ansiedad. Provocar sentimientos positivos, usar una palabra clave que la persona va a repetir. Por ejemplo, una palabra que he aprendido que es muy importante es esta. Es solo un ataque de pánico, pasará pronto. La persona está respirando deliberadamente y repitiéndose en su mente la frase, es solo un ataque de pánico, pasará pronto. Pedirle a la persona que reste de 7 en 7 a partir de 100. Es otra forma de cambiar la dirección de la atención. Oler aceite de lavanda junto con la respiración. Una respiración deliberada y consciente. Visualizar en su mente un lugar seguro. Un lugar que se opone completamente a los escenarios que activan o que lo conectan como disparadores de esa ansiedad. Enfocar estímulos. Yo le llamo el método 5-4-3-2-1. Por ejemplo, le pido a la persona que vea en su mente 5 objetos. Luego que escuche 4 sonidos. Que toque 3 objetos. Que identifique 2 sabores en su paladar. Que sienta un olor que esté a su alrededor. Este ejercicio nuevamente busca sacar a la persona de la situación. El mantra, esto también pasará. Esto también pasará. De los ejercicios de relajación hay uno particularmente útil. La relajación progresiva de Jacobson, en donde la persona contrae y afloja las diversas partes del cuerpo, siguiendo una secuencia combinada con la respiración deliberada. Se ha observado que este es el tipo de relajación más útil que una persona puede practicar. Hablar con alguien. Hacer catarsis. Cuando una persona que está pasando por una crisis de ansiedad se comunica contigo, deja de lado lo que estás haciendo. Enfócate en la persona, escucha atentamente, involúcrate en la conversación y haz que esa conversación sea una conversación de posibilidades, no de crítica y queja, en donde comiencen a hablar de la vida, proyectos, otras actividades de interés para la persona, de manera que de esta forma la persona va saliendo, le vamos ayudando a salir de su crisis. Espero que esta presentación te dé ideas sobre si estás pasando por esta situación, entenderla mejor y revisar tus opciones. Y si tú eres una persona que tiene a alguien cercano, que pienses que tú puedes ser de ayuda aplicando los recursos y las ideas que te he dejado. Adelante.